amadísimos hermanos en la fe en Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Cómo han estado? Bendecidos. Muy bien, ¿Cómo la han bendecidos. pasado en este precioso Shabbat? Ya estamos en la parte complementaria y los veo muy contentos a todos, así que me da gusto. Si están contentos es porque el espíritu de Elohim se mueve en sus corazones y eso no nos permite estar tristes, ¿verdad? Amén. Porque para eso es, para consolarnos, para estar alegres, para darnos fuerza y poder. Así que bienvenidos los que están aquí presentes y también le damos la bienvenida a aquellos que a través de redes sociales pues, se pueden comunicar con nosotros, ya sea de manera simultánea, se pueden unir en estos momentos, que sea de bendición para ustedes, o aquellos que también revisen las redes sociales y ahí vean este video, que sea de gran bendición para todos. Así que bienvenidos, nos encontramos a sábado 30 de mayo del 2026 y una vez más vamos a estar aquí, estamos dispuestos para ser un instrumento de Elohim en sus manos, para que como un vaso pueda Él utilizarme para compartir su palabra a su pueblo y que sea primeramente yo responsable de aplicar a mi vida lo que estudio, ¿verdad? Para que así pues, pueda tener congruencia y así el mismo Altísimo pueda hacer que haga efecto de la palabra en ustedes que la escuchan. Es importante, ¿verdad?, que escuchar, retener la palabra, aplicarla a nuestra vida y así mismo las bendiciones que el Eterno promete cuando uno obedece se cumplen en nosotros, y como hemos estado viendo en los temas anteriores de la fe, estructurados, cada vez que vamos obedeciendo las bendiciones se están cumpliendo en nosotros y lo estamos viendo y incrementa más nuestra fe. Entonces todo tiene que ver y estar relacionado con el poder de Elohim, que es su Espíritu Santo en nosotros. Así que acabamos de conmemorar el Shabbat, el Shabbatón pasado, que fue el domingo, el día que se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad?, en Jerusalén, pero fue una conmemoración del derramamiento del Espíritu Santo en el monte Sinaí, después que Elohim sacó al pueblo de Israel a la tierra de Egipto, ¿verdad?, y les dio sus leyes y mandamientos ahí. Así que estamos en este tramo nosotros, y el título de nuestro estudio para el día de hoy es La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo y desde cuándo existe el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Pueden hablar? ¿Podemos interactuar? ¿Desde cuándo existe el Espíritu Santo? ¿Será que desde el día del Pentecostés, cuando algunos dicen que la nueva iglesia de gentiles empezó el Espíritu Santo? No. Desde antes de la creación del mundo. Exacto, entonces El vamos poder de a Elohim. ver. Pensamiento, vida. Vamos a ver el Génesis capítulo 1, hermanos, para asociarnos con una introducción y luego vamos a ir desglosando. Es nuestro estudio en esta ocasión muy sencillito, pero muy esencial lo que vamos a hablar, hermanos. Los versículos y todo tienen una potencia tremenda. Si los entendemos, ¿verdad? Entonces habrá un entendimiento muy, muy extraordinario. Los versículos se explican por sí mismos, son sencillos, pero el poder que tienen, sobre todo lo que ya hemos experimentado, ese espíritu, sabemos que lo podemos confirmar. Amén. En Génesis capítulo 1, hermanos, dice así: en el principio creó Adonai los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, y se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Adonai, sea la luz, y fue la luz. Y vio Adonai que la luz era buena, y separó Adonai la luz de las tinieblas. Y llamó Adonai la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Adonai, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. Bueno, vamos a dejarlo hasta el número que leímos, que fue el número 4, ¿verdad? Y vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas.
y llamó a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Estamos viendo aquí que dice que al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y tiene muchísimo, estos temas tienen muchísima teología, mucho que escarbar, que escudriñar ahí. Porque precisamente yo recuerdo de los primeros temas donde una persona que está aquí a mi lado me empezaba a enviar del hermano Joseph, Génesis 1.1, 1.2, 1.3, de un solo versículo duraba hasta 2 horas explicándolo, hermano. Entonces yo empecé a meditar, digo, wow, y lo empezaba a asociar con nuestra vida, y pero yo al principio, ¿qué tiene que ver la creación con nuestra vida, con nosotros, verdad? Entonces la hermana Gloria siempre me mandaba los estudios de Joseph, Génesis 1.1, y en ese, solo en el versículo 1, al principio creó los cielos y la tierra, duraba hasta 2 horas explicando esas palabras. Y luego el 1.2, el 1.3, así. Bueno, les quiero hacer un resumen de esto porque inclusive en los temas estructurados de la fe que les estuve mencionando, yo quería asociar pero como que miraba que no cabía de su totalidad para interrumpir el tema, ¿verdad? Y ahora veo la necesidad también, porque este es un tema extenso que se tiene que dar algún día, todo esto, pero dedicar todo el tiempo a estos versículos. Hoy, como un resumen para lo que vamos a hablar, hermanos, entendiendo que la palabra espíritu, si vamos al original hebreo, ya es el ruach. En el griego ya es pneum, o como neumático. O sea, un neumático que conserva dentro. Una llanta que conserva. Aire. Es eso a lo que se refiere cuando dice pneum en griego y ruach es en hebreo, que es soplo, que es viento. Esto es lo que se movía sobre las aguas. Ese viento que se movía sobre las aguas fue el que fue aplicado a Adán cuando fue formado del polvo de la tierra, que fue el aire. Hasta este punto, ¿ok? Fue el aire que dice que sopló Elohim en su nariz y fue el hombre un alma viviente. Y está hablando del espíritu del hombre, en este aspecto es el aire que respira. ¿Recuerdan que también Yeshua dice que en la escritura relata que Yeshua sopló a sus discípulos y recibieron el Espíritu Santo también? Creo que es en Juan 14, Juan 20, por allá, no me recuerdo la cita, pero me vino ahorita a la mente eso, ¿verdad? También entonces significa que también el Espíritu Santo tiene que ver con algo invisible, ¿verdad? Con algo que también tiene que ver con espíritu, con aire o con viento. Entonces, esto nos da a entender, hermanos, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Pongamos literalmente. Si lo trasladamos nosotros a nuestra vida, podemos decir, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros, verdad? En lo espiritual vamos a ver Colosenses, y quiero hacer nomás cierta introducción en estos versículos para que nos podamos conectar, hermanos, con algo muy importante. Colosenses capítulo 1. Perdón, hermano, el primero era Juan 4:24, que habla acerca del aliento que es su poder. ¿4:24? Sí. Era ahí cuando la samaritana, tal vez, ¿verdad? ¿O no? No. Cuando manifestó en su presencia activa su aliento y su poder. Ok, bueno, bien, gracias por la aportación. Colosenses, hermanos, para ver qué tiene que ver con nuestra vida, porque aquí está diciendo que en el Génesis, ¿verdad? Dice que la tierra estaba desordenada y las... ya no encuentro Colosenses. ¿Colosenses qué? Colosenses, alguien lo puede leer, Colosenses capítulo 1, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Okay. Entonces, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena,
y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las noches llamó, a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día primero. Nuestro primer día de vida. Nuestro primer día conforme a la creación. Aquí está hablando, ¿verdad? Que separó la luz de las tinieblas. ¿Qué dice el verso otra vez, hermana? Colosenses 1, yo lo tengo en 1:13. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Okay. Aquí está. ¿De dónde estábamos? En las tinieblas. Ahora ya, si lo asociamos a nuestra vida espiritual desordenada, cuando estábamos antes mundanamente, estábamos en tinieblas. En el reinado de otro... de hecho, el apóstol Pablo también habla en el capítulo 20... Híjole, no me acuerdo si es el 24, de hecho, donde dice, en su explicación al rey Agripa, le dice que nos ha trasladado de la potestad del reinado de Satanás al reino de su Hijo amado, a la luz admirable, algo así, dice en el apóstol Pablo en su explicación al rey Agripa, ¿verdad? Entonces, aquí se está refiriendo también a nosotros, a nuestra vida espiritual, y como nos encontrábamos en nuestra vida pecaminosa antes, en nuestra vida pecaminosa en aquel tiempo. Entonces, en este caso, el día primero se está refiriendo a la Torah, a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque desde entonces existe. Le había mencionado anteriormente cuando dice que fue la luz, no es la luz del sol, porque el sol fue hecho después, sino que esa luz incluye su palabra y incluye lo que es ya desde entonces Yeshua. Amén. Es su palabra, ¿verdad? Dice que al principio era de hecho en el griego es el logos, ya lo he mencionado en algunos estudios, logos, y luego dabar, que es la palabra en el hebreo. Amén. Entonces, desde entonces existía todo esto, hermanos, y esto es bien importantísimo para no dejarnos llevar por el adversario. Está hablando a su Torah, al adversario que enseña que la Torah ya no debemos de observar, porque están en un error, pero totalmente garrafal. Si desde el principio, desde Génesis, aparece ya la palabra, el dabar, para el conocimiento de la humanidad desde entonces, ¿cómo va a ser quitado? No. Entonces es muy importante entender eso, ¿verdad? Que estamos hablando de dos reinos, el de la luz y las tinieblas, representado literalmente por las tinieblas en aquel tiempo, y luego la luz ya separó, ¿verdad? Entonces, en la separación, pasamos ahora en la separación el segundo día, que el segundo día ya yo no quiero leerlo porque me voy a tardar mucho tiempo, lo quiero decir nomás como una introducción. El segundo día, la separación de las aguas, en Génesis dice que separó las aguas, las de arriba la llamó cielos y de abajo la llamó mares. Entonces aquí vemos la separación de las aguas en Génesis, del 1, capítulo 1, versos 6 al 8. Aquí es ya la santidad. A nosotros ahí miramos que nos separó, ¿verdad? Del reino de Satanás, de las tinieblas. Entonces ahí trata de nuestra santidad y lo podemos relacionar con virtud en la estructura de la fe. ¿Recuerdan? Fe, virtud y luego conocimiento relacional, dominio propio. Entonces en la virtud quedamos de que vamos a trabajar en nuestra área espiritual, de deshacernos de todas las inmundicias que hay en nosotros, lo que produce pecado y enemistad entre nosotros y Elohim. Se asocia en el día primero, el día segundo, perdón. El día tercero emerge la tierra seca y vegetación. Ahí, después de que nosotros estamos obedeciendo a Elohim, despojándonos de las obras pecaminosas, deben venir los frutos del Espíritu. Amén. Y recuerden que dice que ya separó y lo llamó a la tierra, la llamó seca, la tierra, para poder sembrar en ella, en la vegetación. Entonces sí se relaciona la creación con nuestra vida espiritual. Amén. En el cuarto día son las lumbreras como señales, ¿recuerdan? Cuando ya se hicieron las lumbreras, cuando ya nos hizo el llamado, ahora nos está marcando lo que son las Moadim, para llevarnos en secuencia de la profecía bíblica. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén. Entonces fueron las lumbreras el día 4, que son como señales para nosotros. El día 5, crea vida, crea vida en los mares y en los cielos, que representa ya el reino. El día 5. El día 6, crea al ser humano y
a imagen y semejanza. Dice que lo hizo a semejanza. Eso es que quiere decir cuando nosotros ya nacemos de nuevo otra vez, a través del poder del Espíritu Santo, lo cual vamos a ver enseguida. Allí dice que ese es el Espíritu Santo el que nos convierte en una nueva criatura cuando ya no estamos practicando las cosas que practicaban antes. De manera que si uno está en Yeshua, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahí ya representa nuestra santidad, nuestra semejanza a la imagen de ellos, cuya semejanza fue perdida o empañada por el pecado de Adán, ¿recuerdan? Esa fue, uno dice que se perdió la imagen de Elohim en el hombre, pero tal vez no fue perdida, sino fue opacada, empañada. Haz de cuenta que está viendo un vidrio transparente usted y le tira una piedra y se estrella todo y ya no va a ver para afuera como se veía antes porque ya quedó todo empañado. Así fue la vida de Adán y así traspasó a todos nosotros hasta el día de hoy. Pero viene de nuevamente, este espíritu del que vamos a hablar es el que nos hace imagen y semejanza de Elohim. Entonces, aquí debemos de vivir una vida de santidad. ¿Y qué sucede ya en el día séptimo? Que dice que terminó Elohim de todas las cosas y reposó. ¿Y cuándo dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Hasta qué nivel ya alcanzamos a que Elohim viva en nosotros, repose y mora en nosotros ya? Entonces ya sería cuando nosotros hagamos nuestra parte. Bien. Entonces, obra del Espíritu Santo, hermanos, en los eventos que han sucedido a través de los personajes. Vamos a ver a Yeshua primero y vamos a ver ¿cuál cita les gusta más? ¿En Isaías 61 está o en Lucas 4? ¿Cuál quieren ver? Isaías, muy bien. Está interesante Isaías 61 para ver qué es la obra del Espíritu Santo en esta ocasión en Yeshua. Les digo que el Espíritu, este tema es muy complicado para algunas personas, pero para nosotros creo que no es tan complicado. Son sencillitos los versos, se explican por sí mismos y dice así Yeshua, el profeta Isaías hablando acerca de la venida de Yeshua por primera vez, que todavía hasta este punto no acontecía. Dice así: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí. Aquí es como si Yeshua estuviese hablando, ¿verdad? Porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena novedad a Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro y consolador a todos los enlutados, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza y oleo en gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Entonces, aquí estamos viendo que Yeshua fue ungido por el poder del Espíritu Santo para venir a realizar la obra que le había encomendado Elohim, ¿verdad? Dice que fue ungido, él mismo está relatando aquí, y ya en Lucas, el capítulo 4, cuando él se refiere, dice que se les fue dado el libro del profeta Isaías, y dice, y abriendo el libro encontró donde está escrito eso, y ya al último dice, cuando le leyó estas palabras, le dice, hoy se ha cumplido esta profecía ante sus ojos, le está diciendo ahí. Entonces la importancia de esto, hermanos, que no vino nada más porque así ni fue enviado, sino fue ungido y preparado con la mente, la sabiduría, la inteligencia, la esencia de Dios, ya que de él salió él, es la misma esencia, para venir a hacer ¿qué? Para venir a hacer ¿qué? Recuerde lo que hablamos anoche, la descomposición de la mente humana, para venir a restaurarla. En lo que hablamos anoche, la palabra que se llamaba aleación, que es una metáfora espiritual para hablar de la pérdida de pureza y del deterioro moral. El estudio de anoche estuvo muy hermoso, a mí me gustó mucho en lo particular. Entonces, para esto precisamente él vino, cuando habla de presos encarcelados, está hablando de las personas que están en prisiones de pecado, encarcelados, y eso les evitaría ir a la cárcel literalmente. Amén. Porque cuando estamos actuando conforme a la palabra de Elohim, no vamos a hacer cosas que las autoridades nos van a venir a arrestar, a meternos a la cárcel. Por eso en los frutos del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, verso 22, dice que
que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, dominio propio, y así dice que ante tales cosas no hay ley, la ley no te puede reprender porque estás actuando. Esto es lo que Él quiere evitar, por eso dice que vino a salvar a los que estaban encarcelados, a los oprimidos, en todos los aspectos, Amén. Todo lo que nos acongoja porque nosotros no ponemos nuestra confianza en Él ni hacemos lo que Él por eso la promesa es. Si haces todo lo que está escrito, ni una enfermedad grave te vendrá, y te irá bien en el campo, en tu casa, en tu salida, en tu entrada, en tus animales, todo te irá bien, todo. Amén. ¿Creemos eso? Amén. Entonces, si estamos en alguna cosa limitada, pues bueno, a veces las circunstancias no sea por el pecado, ¿verdad? Porque a veces nuestro compromiso en nuestra vida cotidiana, tal vez nuestros ingresos, tenemos otros gastos porque nosotros los hemos buscado más altos que lo que ganamos y estamos limitados tal vez de dinero a algunos y así sucesivamente, pero no sea por causa del pecado, ¿verdad? Amén. Pero entonces tenemos aquí todas las bendiciones y lo que el Espíritu Santo hace en Yeshua para venir a transmitir esa sanidad al ser humano, ¿verdad? Entonces es bien importante eso porque hay una lista grande aquí. Encarcelados de diferentes maneras, abatidos de corazón, aquellos que están tristes, cautivos, apertura de cárceles y a proclamar las buenas noticias, el año agradable, ¿verdad? Y también dice que el día de venganza, porque también dice que tendrá juicio contra las personas que anden desordenadas. Claro. Y ya bajo advertencia pues ya no hay engaño, pero dice que Él no hace nada sin que sea anunciado primero. Que el Señor dice no hace nada sin que sea anunciado a sus profetas. Yeshua también fue enviado como un profeta, ¿ya? Porque Moisés dijo, profeta como yo se levantará de entre sus hermanos, a él escucharéis, y está hablando acerca de Yeshua. Entonces aquí vemos la importancia, ¿verdad? De que es el Espíritu Santo. ¿Qué más ha hecho el Espíritu Santo, hermanos? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Éxodo 31, lo leímos hace poco ¿Se acuerdan que le dio espíritu de sabiduría a aquel para que le diseñara es lo que vamos a ver aquí? Éxodo. Exacto, y es muy importante porque pues no fue nomás porque fuera muy inteligente así por su propia cuenta las personas, ¿verdad? Inclusive las personas que tienen talento, hermanos, por ejemplo, los grandes artistas para tocar acordeón, música, bass, guitarra, todo, es porque el Elohim les ha dado ese talento. Nomás que pues no saben asimilarlo y lo dedican a las cosas mundanas. Estamos en Éxodo capítulo 31, déjame ver. 2 a 3, ¿verdad? Dice, mirad, yo he llamado por nombre a Besalí, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Dios, de Elohim, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Okay, allí también incluye a otros personajes después de ahí, ¿verdad? Pero ¿para qué es el Espíritu Santo también, hermanos? Para darle la habilidad, la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Porque imagínense qué diseños tan hermosos ha de haber hecho, ¿verdad? Y todo. Amén. El tabernáculo a veces si nos... pues nomás estaba bien diseñado de manera que no batallaban tanto para desamblarlo. Porque dice que es como las cortinas que vas a bajarlas así, las empujas y ya quedan, las empacas rápido. Habíamos tenido antes unos estudios así como más o menos y explicaban cómo fueron también las cortinas, estaban varias sets de cortinas y también se acomodaban y se enrollaban fácil para que no batallaran tanto. O sea, es sabiduría del Altísimo, ¿verdad? Amén. Era un tabernáculo portátil, pero Él les dio la sabiduría y la inteligencia para hacer las cosas apropiadamente, y todo está relacionado, por supuesto, con las instrucciones de Elohim. Entonces, es muy importante entender que el Espíritu Santo, hermanos, es lo que permite otra vez que esa imagen de Dios vuelva a ser humano, de Elohim vuelva a ser humano, porque el Espíritu Santo es precisamente la segunda prenda más grande que Elohim ha dado a la humanidad. De haber enviado a su Hijo fue la primera para rescatarnos de la muerte segunda, y la segunda, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque es el que precisamente nos une
Puedes buscar una noche, Primera de Corintios capítulo 2, verso 12 al 14. Primera de Corintios. Sí, para que vean. ¿Ustedes creen que Adán tenía la mente de Yeshua en aquel tiempo, de Elohim? Antes de... Por supuesto que la tenía. Antes de caer, sí. Sí, entonces eso es lo que quiero llegar, porque ahí cuando la pierdes se descompuso todo, hermano. Claro. Primera de Corintios capítulo 2, para no moverme yo de aquí ahorita. Primera de Corintios, lo iba a leer más al rato, pero de una vez. ¿Lo tienes? Ok. 11 hasta yo te digo hasta 16 tal vez. 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se fijan? ¿Por qué tenemos la mente de Yeshua nosotros? Porque tenemos el Espíritu. Y en gran porción porque no podemos tampoco negar que las denominaciones que se reúnen otro día no tengan el Espíritu, porque aún la Escritura dice que si alguien acepta a Yeshua, que fue enviado, que tiene el Espíritu, pero tal vez es una porción muy pequeña, porque entre más obediente, es una palabra, más grande porción del Espíritu Santo le está dotando el Todopoderoso a nosotros. Entonces aquí vemos una importancia de cuando tenemos la mente de Yeshua, hermanos, que estamos actuando igual con ellos y nos acomodamos a ser uno como ellos, como lo hemos venido viendo en estos temas pasados. Él rogó al Padre, al Altísimo, por los 12 que tenía ahí en Juan 18, por ahí al 9, al 20. Dice, no te ruego, y luego dice, no te ruego solo por eso, sino por aquellos que habrían de creer a través de ellos por la palabra, hasta el día de hoy, para que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, así sean uno de nosotros. Amén. Ahí es donde se cumple otra vez, que recuperamos la imagen de Elohim en nosotros, hermanos, y tenemos la mente de Yeshua. Un concepto. Amén. Qué hermoso lo que estudiamos anoche y lo que otra persona aportó, que me dijeron, parece que estudiaron lo mismo y parece que si tú le hubieras copiado a él, pero lo bueno que yo di primero al estudio y el hermano lo pasó en vivo y se la estaba relacionando, así que no puede decir que le copié, ¿verdad? ni que él me copió a mí, pero el Espíritu, hermanos, es el que obra una dirección paralela sin rodeos. Amén. Es el Espíritu Santo. Tenemos la mente de Yeshua, entonces, Adán la tenía, pero al pecar, a ser expulsado del paraíso, él perdió la mente de Yeshua. Aunque ya no se habla demasiado, ¿verdad? Sino que fue expulsado, pero también se habla que se le vistió con pieles de oveja y que ahí se abre otra vez la apertura para la salvación a la humanidad desde entonces, ¿verdad? Pero él tenía la mente de Yeshua al principio y sí, la imagen que era la imagen de Elohim y la perdió, o se empacó, más dicho, se opacó, se opacó por causa del pecado, hasta que sí, viene a ser recuperada a través de este que vino a anunciarnos las buenas noticias, que acabamos de mencionar, que es Yeshua, en el capítulo 61 de Isaías. Entonces ya vemos, pues, que el Espíritu Santo nos hace recuperar la imagen de Elohim en nosotros, para andar en los caminos de justicia. Y ya vemos que da habilidades a los hombres. Dijo, yo lo he ungido con el espíritu de Elohim para que diseñe madera, oro, plata y todo lo eso. Y así a cada uno, ahí me suena otra lista de más de hermanos que también diseñó otros para otra cosa, del mismo tabernáculo y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien, entonces tendríamos ahí, ¿qué más vamos a ver? Ezequiel
¿Saben qué primero? Aunque debía haber leído primero, quiero leer Salmo, porque es muy importante, hermano. Salmo número 143, versículo 10. 143, el verso 10. Es muy importante ese salmo. Y dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Wow, qué petición tan extraordinaria, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y de qué manera nos va a enseñar a hacer? Exactamente a través de la guianza del Espíritu Santo, de ese timón que nos conduce a los caminos de rectitud. Y es el espíritu de Elohim. Amén. Entonces esa petición que está haciendo dice: porque tú eres mi Elohim, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, a una vida correcta. Entonces es muy importante también, por supuesto, ese versículo. Ahora vamos a ver en Ezequiel capítulo 36, ya hemos alguna vez hecho referencia a esto. A ver qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nosotros. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dije, ¿verdad? Dice así. Ezequiel 36, 27. Sí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué va a hacer ese espíritu en nosotros, hermanos? ¿Que andemos en qué? En mis estatutos. En sus estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongas por obra, no nada más guardarlos, ¿sí? Entonces, cuando el espíritu de Elohim está en nosotros, no va a permitir que solamente crecer en conocimiento, sino que Él mismo nos va a empujar a que lo ejecutemos, a que lo guardemos. Amén. Y dice: haré que anden. O sea, aquí no podemos, como dice, pues, regatear del asunto. Entonces, si no nos hace que andemos, quiere decir que necesitamos una porción más grande y necesitamos ser más obedientes. Pero es una de las funciones que hará que guardemos su palabra y que la pongamos por obra. Es otra función especial del Espíritu Santo, y qué más importantísimo que eso, ¿verdad? De hacer que andemos en ella. Muy bien, entonces ahí tenemos a Yeshua, que vino a mostrar el camino con su ejemplo, guiado siempre por el poder del Espíritu Santo. Y miramos a estos que fueron preparados y se les dio la habilidad para hacer. ¿Y qué pasó también? Ustedes saben qué fue lo que provocó que Moisés, cuando bajaba, y lo vemos ahí, ese lo vemos en el versículo Éxodo 34, 29. ¿Por qué creen que Moisés venía resplandeciendo después de estar 40 días y 40 noches con Elohim, hermanos? Porque venía lleno del Espíritu y el poder de Dios. Venía rebosando, hermanos. Rebosando. Imagínense estar ante la presencia de Elohim por tanto tiempo, escuchando la palabra de Él. O sea, ya de plano era algo extraordinario. Algo extraordinario, algo ya sobrenatural por completo, porque imagínense si uno que a veces se concentra en oración o en estar estudiando y tienes tu mente concentrada en Elohim y terminas tu lectura o oración bien fortalecido. Ahora imagínate literalmente estar escuchando la voz de Elohim en un lugar. Yeshua. Es el 34, 29. Léanmelo, por favor, para alguien que lo tiene, porque... Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Adonai. No sabía, porque ni cuenta se daba, él venía regocijado, lo que lo vieron fueron los otros, ¿verdad? Exacto. Ahora tuvo que ponerse un velo Sí. para que cubriera esa gloria que traía. Sí, porque si no lo iban a empezar a adorar a él, a alabarlo a él, porque ese fue el propósito, para que no pusieran los hijos de Israel sus ojos en él, dice la escritura, porque iban a decir que él era el Dios ahí. Por eso ni su tumba quedó. En el verso 33 dice: cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Para cubrir la gloria. Dice. Cuando venía Moisés de delante de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel:
lo que era lo que Dios había mandado. Entonces cuando subía se quitaba el velo porque Sí. estaba en la presencia del Sí. Señor. Pero cuando bajaba tenía que ponerse velo porque venía lleno, resplandeciendo Sí. como un ángel. Y dice, Lleno y del si, Espíritu. y si hay un versículo que dice para que los hijos de Israel no pusieran sus ojos en él, por ahí donde está. Pero bueno, nuestra importancia es aquí, qué es lo que hace resplandecer también el Espíritu Santo, hace resplandecer a las personas. Parte de lo que hablábamos anoche, que yo los veo resplandecer en las fotos que sacamos el día del Shabbatón allá afuera. Yo le llamé a mi hermana y digo, no me canso de ver tan hermoso que se ven sus caras, sus rostros, o sea, alegría. el Espíritu Santo resplandeciendo en ella. O sea, y por eso les digo, porque Elohim nos hizo una cita ese día y estuvimos presentes y Él estuvo manifestándose a nosotros. Y debería estar todo el tiempo, ¿verdad? Nomás que a veces ya nos vamos de las preocupaciones, otras cosas nos hacen cambiar de carácter, lo cual no debería de ser, ¿verdad? Porque si ese carácter lo mostráramos siempre, con esa cara así, con ese, la gente es atraída, porque, wow, esta mujer refleja, esto es bien importante. Entonces, es lo que estamos tratando aquí. Moisés en su santidad que tenía ya lleno del Espíritu Santo, rebosando, su cuerpo dice que literalmente resplandecía del poder del Espíritu Santo que venía investido, del cual venía investido, ¿verdad? Bien, entonces ya vemos aquí, hemos visto estos 4 o 5 puntos. Vamos ahora a lo que es el Nuevo Testamento, al pacto renovado, hermanos. En Hechos capítulo, déjame ver, el capítulo 1 y el verso 8, para ver aquí, para empezar en orden cronológica, a ver también cuál es otra función del Espíritu Santo, qué va a impulsar a hacer el Espíritu Santo. Dice aquí, pero recibiréis, ¿qué da el Espíritu Santo? Poder. Y poder, hermanos, ¿cómo podemos diseñar la palabra poder? Es otra palabra. Poder, potencia, nadie te puede parar. Energía, ¿no? Sí, poder, autoridad, poder, es poderosa esa palabra. Si buscamos una definición de lo que es, ¿verdad? Entonces, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque iba a dar poder, y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjense, esto nos confirma, hermanos. Leímos en la mañana el Parashá, la lectura del capítulo 14 de Marcos, ¿verdad? Donde cuando arrestaron a Yeshua, ¿qué actitud tomaron los apóstoles? Primero se quedaban dormidos, después dice que cada quien agarró por su camino, salieron huyendo, más Pedro dice que ese allí iba, allí. Y cuando se ofrecía tenía que negarlo, cuando ya había dicho que no lo iba a negar, le preguntaban, pero estaban atemorizados. Exacto. Cuando Yeshua fue crucificado, sepultado y todo, estaban cerrados y hasta en un cuarto y pusieron hasta en las puertas, las atrancaron por dentro porque tenían miedo a que fueran a destruirlos los romanos. Quiero poner esta ilustración para que vean que después de que Yeshua resucitó, qué poder les dio el Espíritu Santo, que inclusive ahí en el capítulo 3 de Hechos, dice que los romanos y los israelitas les prohibían que predicaran del Evangelio, los amenazaran, los metieron a la cárcel, y otro día salían y seguían predicando por las calles, dice que a todas luces, sin temor a que los arrestaran, ¿sí? Que no pueden hacer eso. ¿Saben qué? Pues es mejor desobedecer a los hombres que desobedecer a los hijos. Pero sí vemos el poder. Se está cumpliendo aquí las dos partes de los apóstoles. Primero atemorizados porque Yeshua pues ya murió. Pero cuando resucitó y que recibieron ese poder, nadie los podía parar. Ni el peor, más grande imperio y más poderoso de aquel tiempo, que era el imperio y el gobierno romano. Nadie lo pudo parar, hermano. Es el poder que da el Espíritu Santo. Amén. Es la virtud y el poder. Me serían testigos y enfrentándose contra tal cosa y enfrentando inclusive hasta la misma muerte, como sucedió con Jacob en Hechos 12, que lo decapitó Herodes, ¿sí recuerdan? Y las torturas y todo que padecían los demás. Entonces vemos el poder que da el Espíritu Santo para que no tengamos temor y no estemos amedrentados, menos por los humanos. Hechos capítulo 2, versos 3 y 4. Aquí tenemos, en este caso es el poder que da también, o la habilidad de idiomas, ¿verdad? Porque dice que
y se les aparecieron, o sea, lenguas repartidas como de fuego. O sea, aquí estamos hablando de un poder que les dio sobrenatural en aquel momento, donde aquellas 16 o 17 poblaciones aledañas que llegaron ahí, podían ellos interpretarles en su propia lengua de lo que hablaban los otros. Por el poder del Espíritu Santo sucedió esto. Amén. Es una de las virtudes. Eso lo miramos ahí, versos 3 y 4, que... y dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les diese que hablasen. Entonces también esta es otra habilidad que el Eterno da a las personas, ¿verdad? Que, con la influencia del Espíritu, de su Espíritu Santo. Hechos 4:31. Hechos 4:31. Dice, y cuando hubieron orado, aquí estamos hablando de precisamente de lo que les estaba mencionando ahorita, que estuvieron amedrentados por el pueblo de Israel, por los escribas, fariseos y todas las autoridades principales. Porque dice el verso 23, por ejemplo, y puestos en libertad, ya les mencioné que habían sido encarcelados por estar predicando a Yeshua, les prohibían que el verso 15, entonces les ordenaron que se saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, estaban haciendo el Espíritu Santo, Elohim, a través de ellos, estaba haciendo maravillas, que no podían negarlas. Y les prohibían y los metían a la cárcel. Ya aquí en el verso 23 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime su voz diciendo, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y íbamos a ver el versículo que dijimos aquí. 31, ¿verdad? Dice, y cuando hubiesen orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí y la multitud dice que habían creído era de corazón y alma, y ninguno decía ser suyo lo propio. Aquí ya estamos viendo lo que dice que vendían sus casas y sus propiedades, pero lo importante es aquí, de conforme al Espíritu Santo se iba derramando en las personas, ¿verdad? Iba haciendo una obra en cada hermano de ellos, ¿verdad? O sea que les hacía reconocer aún, tener amor y misericordia por lo demás, que fue parte de lo que estudiamos también anoche, porque todo esto es movido a través de la influencia del Espíritu Santo, lo que estamos viendo. Tenemos el capítulo 19 de Hechos, ya que es uno de los capítulos importantes para el capítulo 19. A ver, otra obra del Espíritu Santo, versos 19, 5 y 6. Dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y cantaban. La palabra es cantaban, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo hace una obra en la persona cuando recibe el Espíritu Santo. De memoria, ¿recuerdan cuando fue ungido el rey Saúl? ¿Qué fue luego cuando le dio el Espíritu Santo? También dice que hubo una transformación en él. No sé si recuerdan esa historia. Dice que hubo una transformación en él, una transformación extraordinaria, sobrenatural, porque fue el poder de Elohim. Él lo seleccionó, le dijo, ve y unge a Saúl como rey. Y cuando recibió el Espíritu, dice que fue transformado. Revisemos la historia después, pero dice que fue transformado. Y luego, ¿qué pasó cuando se le quitó el Espíritu Santo, hermano? ¿Se acuerdan? Terrible. Ya se fue hasta conquistar las brujas y todo, ¿verdad? Para que vean un cambio
antes de recibirlo, tal vez no practicaba la brujería, sino que tenía una vida diferente, pero al ser investido por el Espíritu Santo ya fue utilizado como un rey por Elohim. Y después que él falló, que se le quitó el Espíritu Santo, volvió otra vez a lo peor. Exacto. Entonces, para que vean que debemos mantenernos y sostenernos siempre en el Espíritu de nuestro Señor. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿3? A ver, no me recuerdo de ese. Segunda de Corintios, capítulo 3. A ver. Como que no me recuerdo por qué. A ver, lo puse de memoria. Déjame ver dónde está. 3:17. Sí, exacto. 3:17 dice. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Ahí Espíritu. está. Y donde está el Ahí Espíritu está. del Señor, Ahí allí está. hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿qué otra cosa hace el Espíritu de la persona? Lo libera. ¿Lo libera de qué? ¿Qué dijo Yeshua? Porque yo vine a liberarlos de la esclavitud ¿recuerdan lo que leímos en Isaías 61? De las cárceles, de oprimidos por el pecado, por las angustias, por las tentaciones, por todo. Somos liberados porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, sobre todo libertad de la idolatría y de las cosas vanas que conducen a las personas a la muerte segunda. Son liberados de la muerte segunda y trasladados al reino, como leímos en Colosenses 1:13, al reino de la luz admirable de nuestro Señor. Entonces ahí está otra virtud del Espíritu Santo en una persona. Tenemos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, a ver qué más hace el Espíritu Santo. Les dije que iba a ser un tema sencillo, pero muy importante. Si es que lo entendemos y sobre todo si hemos vivido estas cosas, que lo comprobamos. Amén. Porque no me quiero meter muy adentro en otras cosas que no me van a entender ni en redes sociales ni de ustedes, ¿verdad? Sino algo sencillo y muy práctico, que creo que la mayoría de nosotros lo hemos experimentado, estoy seguro de ello. 14, verso 16, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para cuándo? ¿Por un poquito de tiempo? Para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Recuerdas de la cita que leímos, que me hiciste el favor de leer, hermano, de 1 de Corintios capítulo 2, verso, dijimos 12 al 14? Dice que, pero el hombre, esto que está hablando, No lo entienden. el hombre le llamó natural, el hombre que no está convertido, no puede entender las cosas que son, dice, porque le parecen una locura. Exacto. Pues tú le dices que vamos a resucitar de los muertos, que Yeshua nos va a resucitar. Está loco, ¿de qué están hablando? Porque no entienden. Para ellos es una locura. Decirle que Cristo murió y resucitó, tal vez para muchos les cuesta trabajo. ¿Cómo es eso? O sea, pero dice que las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente. Y dice, ¿quién puede entender las cosas? Solamente nosotros tenemos la mente de Yeshua. Amén. Entonces, fíjense lo importantísimo, el versículo 16. ¿Por qué un consolador? ¿Qué estaba pasando en ese contexto? Les había explicado a los discípulos previamente. ¿Sabes qué? Me tengo que ir, se van a quedar solos. Pero no se preocupen. Un consolador, hermanos, lo podemos ver reflejado también. Los discípulos ya miramos que estaban aterrorizados y como fieras se levantaron después que recibieron la virtud del Espíritu Santo. En este caso iban a estar tristes ellos porque ya se les iba a ir su mano derecha, el poderoso que los defendía del poder grande de romanos y de los eclesiásticos de los fariseos hipócritas aquellos. Entonces les dijo, les voy a enviar un consolador para que esté con vosotros. Amén. ¿Ese consolador es para nosotros también o no es para nosotros? Amén. Ejemplo práctico. Cuando usted o cuando hemos asistido a un funeral de personas que no tienen la mente de Cristo, que les parece una locura nuestra actitud, nuestra enseñanza, cuando usted va a un funeral de ellos se están muriendo del dolor, de hasta gritando, ¡ay, ¿para qué te lo llevaste? Y que se están muriendo del dolor por la pérdida de un ser querido. Y cuando usted asiste a un funeral de una persona creyente, la ve calmadita. ¿Por qué usted cree que lo ve? Porque tiene este consolador con nosotros. Amén.
Y sabemos que hay una esperanza. Y sabemos que sí hay una esperanza verdadera. Y a ellos, aunque les enseñan que de sus muertos se los van a levantar del purgatorio, del limbo, y que se los van a mandar a San Pedro allá, falsa enseñanza, saben que es una mentira, que a sus seres queridos no los van a volver a ver jamás. Saben que es una enseñanza falsa. Es una enseñanza falsa y ellos lo saben, por eso no tienen esta consolación, porque es una enseñanza falsa. Mas nosotros, por eso les digo que te voy a poner un ejemplo práctico. Allí podemos ver, y claro, no nos gloriamos de que ellos te estén llorando, porque nos da tristeza de que nosotros quisiéramos compartirles estas cosas que les van a servir como un bálsamo espiritual y un apoyo físico, moral también para que puedan sostenerse, pero desafortunadamente no quieren escuchar. No quiere. Anoche hablamos para restaurar la mente, para ayudar, tener amor y compasión, primero con los hijos de Dios, de Elohim, nuestras familias, y luego el mundo, el amor ágape para los demás, un amor sacrificial, pero no los quieren escuchar, los rechazan. Entonces, bien importante, el Consolador, verso 26 de aquí mismo, del 14, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y cuando nosotros leemos las palabras de Yeshua aquí, hasta nuestros tiempos, las entendemos y recordamos a quién se les dijo y entendemos lo que aplica a nuestro tiempo, lo que es atemporal, quiere decir que es para siempre, y lo que ya no se aplica en nuestras vidas. Entonces, nos consuela el Espíritu y luego dice, nos recuerda, nos enseña, nos guía, nos corrige. Hay muchísimos versos más. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en una persona? Muchas cosas, hermanos. El versículo 16 de ahí mismo, Juan 16, verso 7, dice: El 13. Déjame ver, ¿sí? ¿Cuál? ¿Qué dije? Juan 16. 16, pero Juan 16. Ah, 16, perdón, me fui a 17, con razón no match. Con razón no match, dije. Dije, wait, what's going on here? Ok, dice... Lee el 16, 13 porque es muy importante. Sí, lo tengo también, es del 7 al 13 de hecho la lectura. Sí, dice así, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas palabras son bien importantes. A ver si les damos una breve... Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Importantísimo. Importantísimo. Él os convencerá, cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Anoche mencionamos de memoria Isaías capítulo 1, por allá al verso 14 en adelante, donde dice, donde en los versos 2 y 3 por ahí habla de que toda carne está podrida, dice que no hay nada ileso, desde la planta del pie hasta la cabeza, una pudrición del ser humano. Pero ya al último les dice, ya dejen de practicar esas cosas y hacer juicio, y vengan a mí, que sus pecados, por muy rojos que sean, se vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, vengamos y estemos a cuenta, a juicio. Y yo les expliqué de cómo fue también que a mí me trajo a juicio. Entonces, al empezar a despojarse uno de las obras pecaminosas que practicaba, está haciendo un juicio con nosotros. Y la justicia, ya por eso mencioné que los frutos del Espíritu son frutos de la justicia, de esa justicia que ha hecho con nosotros, ya viene el resultado. Pero
los frutos de la justicia no van a llegar a nosotros si nomás somos receptores pero no aplicadores de la palabra. Lo he mencionado y vale la pena hacer énfasis. Si no obedecemos, no habrá esos frutos de la justicia. Entonces aquí menciona y lo explica en el verso 9. ¿Por qué de pecado? Por cuanto no creen en mí. No le pueden ser redimidos los pecados a una persona que no cree, que no se arrepiente y que no viene a los pies de Yeshua para que la rescate. Claro que no. Eso que estamos mencionando, que les queremos compartir las buenas nuevas para que tengan consolación, para que tengan fuerza, para que sean sostenidos en el dolor, en la tristeza, en la adversidad y no quieren venir a Él, aún ni para que sean rescatados de la muerte segunda porque no creen. Y aquí lo dice. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Si ya no lo iban a ver jamás, literalmente las palabras que estaba hablando ya no se les va a poder hablar, ¿verdad? Ahí al instante, aunque están registradas para nosotros. Pero él está poniendo este ejemplo. De justicia, porque tenía que ser justificado él, por eso les dijo a aquellas cuando resucitó, no me toquéis todavía, porque todavía no voy al Padre. Y no podían todavía acercarse a él. Más, ya, yendo allá, ya podían acercarse a él. Sí estamos de acuerdo. ¿Okay? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, hermano, con su muerte, con su resurrección, él ya juzgó a Satanás. Y todo aquel que viene a él, ya Satanás no tiene contra él, ya no tiene parte con él. Él lo dice. Entonces ya se hizo el juicio, ya nos perdonó de pecado, nos arrepentimos, hizo el juicio y ya nos perdonó. Y aquí se cumplen esas palabras. Todo lo que hace el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque dice que todas esas cosas pueden solamente ser sostenidas, discernidas y entendidas por el poder del Espíritu Santo. Amén. De la fuerza poderosa y el entendimiento, la sabiduría de Dios. Lo miramos allá en Corintios, decía que también en el verso, incluía eso, el verso que leyó nuestro hermano, 1 Corintios 2, del 11 al 14. La sabiduría de Elohim. Vamos a ir concluyendo, déjenme ver. Sí leímos hasta 13, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ok, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino hablará de todas las cosas que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros, por ejemplo, Yeshua dijo, hermanos, y es bien importante, yo tenía más de 20 y tantos años en una congregación, y Yeshua dijo, en el capítulo 8, el verso 31 de Juan, el verso 32, dijo, y dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros perseverares, y la cosa perseverar es estudiar, hacer análisis, hacer exégesis, buscar el texto hebreo, el original, eso es estudiar, escudriñar, si vosotros, dice, perseverares, así como lo dijo José, si tú te perseverares en mi palabra, en la ley que mi siervo Moisés te ha hablado, la pones por obra, la aplicas a tu vida. Pero en este caso hay algo muy importante. Le dijo a los judíos que en aquel tiempo habían creído en él, si vosotros perseverares en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os será libres. Amén. ¿Qué es lo que me ha traído a mí? A este lugar donde yo estaba, no es que hable mal de ellos, pero sí se necesita más verdad. Es una congregación que tiene mucho más verdad que muchas otras congregaciones domingueras y que guardan fiestas y paganas y todo, sí. Pero hace falta, por eso dice, conocerán la verdad. Por eso me considero verdaderamente discípulo de Yeshua. Porque a pesar de 20 años o 20 y tantos que estuvo uno ahí, perseverando y perseverando, aquí estamos, a tiempo todavía. Amén. Gracias a Elohim y a quien ha tenido voluntad de compartirlas siempre y no enfadarse, nuestra hermana Gloria, ¿verdad? Que siempre estuvo insistiendo, hermano, hay cosas más visibles, más grandes, más cercanas al reino, y aquí exactamente ahora entiendo más las cosas de Yeshua. Amén. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres, librarnos de enseñanzas un poco más distorsionadas o muy distorsionadas en otros lugares y nos está acercándonos cada vez más a la verdad, lo cual es maravilloso, ¿verdad? Entonces, es por eso que aquí nos dice, cuando venga el Espíritu, ¿verdad? Él os guiará a toda verdad, no a medias verdades, sino a toda verdad, porque
y hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, obviamente es el Padre, ¿verdad? Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, la profecía. ¿Cómo estamos entendiendo las cosas proféticas? Por las fiestas, por el diseño que Dios estableció para que su pueblo conozca y no ande en tinieblas el plan profético de Elohim. Amén. Entonces esto es importante. Si las desechamos, entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las cosas que van a venir? Los acontecimientos que vendrán en el futuro no nos vamos a dar cuenta. Entonces es interesante, ¿verdad? Y todo esto es el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Amén. Vamos a ver... tenemos dos lecturas más, hermanos, en Romanos capítulo 5, verso 5. Debe de estar interesante. A mí me gusta leerlos varias veces, los versículos, pero de este no me recuerdo exactamente qué es lo que está diciendo. No me recuerdo exactamente, pero ahorita capítulo 5 de Romanos, versículo 5. Sí, ok, muy bien. Está bien. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque dice, aquí nos está repitiendo otra vez, hermano, la fe estructurada, ¿verdad? Que estábamos hablando del verso... Justificados, pues, por Vamos a la fe. leer del verso, tenemos nomás esta lectura y otra vez del verso 1, hermano, porque para que vean exactamente pues sí es la esencia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Amén. Pues sí, y dice justificados, pues por la fe, ya hablamos de la fe, 8 edificios que ya estamos muy relacionados, que estamos tratando, ¿verdad? Tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Señor Yeshua, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Elohim. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ya que ya miramos que no son fáciles las cosas, ¿verdad? En lo que hemos estado avanzando, pagar el precio, incluye tribulaciones, vituperios, sufrimientos y injusticias por parte de otros. Pero dice que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Adonai ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. No tiene mucho que explicarse estas palabras por sí mismas se explican y son extraordinarias, hermano. Extraordinarias. Última lectura, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Aquí hay algo muy importante, hermano. Vamos a cerrar con esto. Sí. Porque es muy importante este versículo. Dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. En este caso, hermanos, nosotros sabemos cuál es la voluntad del Todopoderoso, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y esa gloria que se reflejaba en su pueblo el sabatón pasado, esa es la que yo quiero ver en mí y en cada uno de ustedes. Pero nosotros, hermanos, a veces sabemos que no debemos de hacer una cosa y cuando la hacemos, aunque a veces es inevitable porque no somos perfectos y Yeshua lo sabe. Porque Hebreos dice que por eso Él vino a tomar forma humana también para conocer las condiciones de ser humano y compadecerse de nosotros. A mí me gustaría permanecer firme siempre, pero desafortunadamente no puedo, ¿no? Y creo que ninguno de ustedes lo puede hacer. En este caso, Hay que esforzarse. cuando nosotros estamos fortalecidos y damos un resbalón y caemos, nosotros mismos nos sentimos devastados por dentro. Ahí es donde la palabra se aplica, no contristéis el Espíritu Santo. Porque nosotros mismos lo tenemos en nosotros y sabemos que hicimos algo mal y nos está redarguyendo y lo estamos contristando. Híjole, ¿para qué lo hice? No lo debía haber hecho. No me pude sostener o algo y se lamenta uno, pero lo bueno es no quedarnos ahí tirados, hermano, sino como Pedro cuando se estaba hundiendo, Señor, dame tu mano que me hundo, y el Señor va y le levanta de su mano y lo rescata. Así nosotros también. Pedir ayuda cuando la necesitamos. Sabemos y Él sabe mejor que nosotros Amén. que somos carne y que somos vulnerables
al 100% a caer en las tentaciones. Aunque el Espíritu Santo sí nos da fortaleza y todo, pero como estuvimos leyendo algunos versos, la carne es débil, dice el Espíritu es fuerte, pero la carne es débil y él sabe bien. Allí en Efesios, en Hebreo, no me recuerdo si es el capítulo 2, por ahí el último versículo dice que por cuanto fue tentado, déjenme ver, porque ya que vino a la mente, les había dicho que iba a terminar ahí, ¿no? Pero tiene unos versículos, el último versículo de los primeros capítulos dice eso, y está interesante, en el verso, no sé muy bien, ¿qué sería? Es el verso 2, el versículo 18. ¿De Efesios? No, Hebreos, perdón. ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 2, el verso 18. Aquí habla de Yeshua. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer los que son tentados. Porque si leemos anteriormente, él dice que porque él conoce nuestra condición, sabe que somos carne. Amén. Y que íbamos a caer. Por esa razón, hermano, en su sabiduría, Dios entregó a su Hijo a muerte para darnos la entrada al reino, pero la victoria nos la da con la resurrección de su Hijo. Porque Él sabía que después de aceptarlo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, todavía íbamos a seguir pecando. Y quiso levantarlo y ponerlo a su diestra vivo, para que cuando caigamos en tentación y resbalemos y caigamos en pecado, pues sí, Señor, perdóname, como dijo David, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, perdóname por favor. Y las veces que sea necesario, hermano, lo hagamos así. Amén. El poder de su Espíritu Santo nos va a rescatar y nos va a seguir saliendo adelante. Y todas estas pruebas que vamos pasando, las vamos a ir superando poco a poco. Y como dice, lo perfecto, hermano, no lo vamos a tener hasta que llegue la resurrección. Pero mantengamos siempre firme nuestra fe fijada en Yeshua, nuestros pasos dirigidos ahí. Si por el lodo y el barro nos resbalamos una vez más, enfoquémonos en el camino, como dijo el apóstol Pablo. No digo que lo haya logrado, pero prosigo al blanco. Pero algún día lo lograremos cuando la palabra del Altísimo sea cumplida en la primera resurrección para vida eterna. Y eso es lo que buscamos todos. Pero siempre vale la pena luchar, porque se trata de algún día vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Así que, ¿qué les parece la idea? ¿Está bien? Amén. Lo dejamos así, hermanos, esperando una vez más, habiendo hablado del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos fortalece, nos da la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, recuperamos la imagen de Elohim que estaba empañada o perdida, nos da fuerza, nos rescata, nos da poder, nos libera y sobre todo que nos conduce hacia el reino que es el que se nos ha sido prometido a través de la Escritura y a través de la fe, que podemos alcanzar algún día. Así que dejamos aquí, dándole gracias a Dios, a Elohim, por sus bendiciones, por su gran amor y su misericordia, y porque ha tenido a bien utilizarme para compartir este tema con ustedes, aunque siempre les digo, no soy el mejor, pero Él ha sido su voluntad que yo esté aquí, no es la mía, y se respeta, ¿verdad? Porque sí trataré de ser mejor cada vez más y seguir adelante. Así que haya sido de bendición para ustedes, aquellos que a través de redes sociales puedan escuchar estos temas, también sea de bendición para ellos, y que la paz de Elohim, la gracia de nuestro Señor y Salvador Yeshua, sea para cada uno de vosotros. Amén. Amén.